El día de hoy, este programa estará dedicado a hacer conciencia sobre la importancia de prevenir una enfermedad que cobra la vida de 500.000 de mujeres en el mundo. Me refiero al cáncer de mama. En nuestro país se convirtió ya en la principal causa de muerte en mujeres mayores a 25 años. Lo lamentable de todo esto es que es una muerte silenciosa, que no da señales hasta que ya ha invadido el pecho. La única manera de identificar el padecimiento es mediante un estudio de mastografía. Esta noche estará conmigo en el estudio el autor del libro Cáncer de Mama, Actualidades y Controversias, el doctor Ernesto Sánchez Forgach, porque pareciera que ya no tenemos mucho que decir sobre este asunto, pero lo cierto es que la ciencia avanza y la medicina da esperanzas de vida para las pacientes, pero sobre todo vamos a platicar de todo lo que a usted de manera muy personal sobre esta enfermedad le interesa. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Me da muchísimo gusto recibir esta noche al doctor Ernesto Sánchez Forgach, especialista, cirujano, oncólogo y director médico de la Clínica Mastológica Lomas y autor del libro Cáncer de Mama, Actualidades y Controversias. Gracias, doctor, por estar aquí conmigo. Gracias, Lolita, es un placer estar contigo. Muchísimas gracias, doctor. Vaya que tenemos cualquier cantidad de temas relacionados justamente con el cáncer de mama. Una de las cosas que siempre hemos tocado en este programa a lo largo ya de muchos años es la circunstancia en la que se somete una mujer cuando le dicen tienes cáncer de mama. De repente vemos cualquier cantidad de spots donde dicen aprende a tocarte. Lo que pasa es que cuando una mujer aprende a tocarse y ya se siente una bolita, puede ser demasiado tarde, doctor. Fíjate, Lolita, que ha cambiado mucho en las últimas décadas y gracias a programas como el tuyo, en donde se hablan las cosas claramente, se quita la venda de los ojos y se invita a las mujeres que antes tenían prohibido tocarse sus mamas, a que pasen su mano todos los días en la regadera, a que se conozcan y a que identifiquen cualquier cambio. Y lo más importante es que si está ese cambio, digan, levanten la mano, vayan al doctor. Inmediatamente. Muchas se callan. Y todavía ese es uno de los grandes problemas que en este país tenemos la estadística de que la mayoría de las mujeres acuden en etapas avanzadas, sobre todo en los medios socioeconómicos menos favorecidos. Por el machismo, doctor. Porque muchas veces el marido llega y dice, no, ¿cómo vas a ir con un señor para que te ande toqueteando? De veras, así lo dicen. Es verdaderamente inconcebible. Y bueno, está muy claro que las personas que se atienden en una etapa temprana tienen las mayores oportunidades de salir adelante, los menores costos por el tratamiento y la mayor oportunidad de vida. En casos cuando ya los tumores son palpables, ya están más grandes, ya se invadieron los ganglios o incluso se fueron a otros órganos, cuesta muy caro el tratamiento y la probabilidad de éxito es mucho más baja. Muchas veces, doctor, una mujer puede tener algún tumorcito que no necesariamente es canceroso, pero más vale, hay que sacarlo. La gran mayoría, y Lolita, bueno, eso es lo más importante, y sobre todo en mujeres, entre más jóvenes la probabilidad es menor, claro. Pero en este país, desgraciadamente, tenemos una estadística de mujeres muy jóvenes con cáncer de mama. ¿Sí? Aquí el problema, y habíamos estado platicando anteriormente, de que no hay educación tampoco en los médicos, y este es uno de los objetivos de este texto, sí, para que médicos generales, ginecólogos, que tienen muy poca exposición al tema de cáncer de mama, pues tengan una fuente en donde informarse, en donde aprender, qué hacer cuando hay pequeños nodulitos que no son palpables, que son visibles solamente por radiografías. Y bueno, la evolución ha sido vertiginosa en cuanto al diagnóstico, en cuanto a la imagenología, en cuanto a nuevos estudios a los cuales las mujeres le tienen mucho miedo porque se dice y tiene un fondo de verdad que la mastografía es molesta. Pero esa molestia... Pues sí, pero ni modo, digo... 20 segundos contra una probabilidad muy grande de tener dolores por la enfermedad avanzada Así es. Y por los efectos de las quimioterapias y de las cirugías mutilantes.
Otro de los temas que estamos tocando es la oportunidad que tienen hoy en día las mujeres de que cuando entren a un quirófano no salgan sin su mama. Mutiladas, doctor, porque esa es la otra parte de la historia. Qué cosa tan terrible, ¿eh? Ya sea si conservan la mama cuando los tumores son pequeñitos o si hay una serie de ramificaciones adentro de la mama y no se puede conservar, hay oportunidades de cirugía reconstructiva, claro, y cada día ha avanzado mucho más. Yo siempre he dicho que la mujer que entra al quirófano tiene que salir con su mama, claro, ya sea la propia o una reconstruida. Eso me parece verdaderamente maravilloso. Una de las cosas que también, platicando sobre las posibilidades de poder tener cáncer de mama, bueno, pues por ahí me habían dicho que muchos ginecólogos en México le dan a las mujeres, sobre todo en la época ya de menopausia, cualquier cantidad de hormonas a grados muy, muy altos que pueden traer como efecto colateral cáncer de mama, que casualmente, doctor, digo, a mí me hacen el favor, mi médico está en Estados Unidos, allá las dosis que dan de hormonas son de este tamañito, simple y sencillamente para mantenerse uno bien, pero aquí en México no fabrican ningún laboratorio ese grado de dosis de hormonas para la mujer. Mira, eso me lleva precisamente hoy a la consulta del día, en donde afortunadamente muchos ginecólogos ya tienen esa conciencia, ya están tomando en cuenta esta posibilidad. Real. Algunos no, otros dan unas megadosis o aquellos que las implantan, no, bueno, y de repente esos implantes también tienen un alto riesgo. ¿Cómo no? En fin, hoy vi a una mujer que tiene más de 10 años recibiendo dosis altas de hormonas y lo primero que le dije, te las voy a tener que bajar, no se las quitas, porque van a sufrir mucho, claro, y porque de repente van a decir, prefiero la exposición y el riesgo al cáncer a estar sufriendo las consecuencias de los bochornos, de la piel reseca, de la irritabilidad, de la depresión, de la resequedad vaginal, etcétera. Todo lo que todo tiene un beneficio, pero también tiene un riesgo, y lo que tenemos que aprender es a sopesarlo. Y no tan solo en las mujeres del climaterio o de la menopausia. Hoy en día las mujeres están posponiendo sus embarazos, sí, claro, y están cayendo en una probabilidad de tener una insuficiencia ovárica, para lo cual se necesitan tratamientos de estimulación que son hormonales, claro, y a dosis altas. Y estamos encontrando muchos casos de cáncer en mujeres que no tuvieron embarazos antes de los 30 años, obviamente no lactaron y que recibieron este tipo de tratamientos, y no se toma muy en cuenta el riesgo, pero ahí está, y tenemos muchos casos que a final de cuentas las mujeres que se someten a esos tratamientos dan gracias a Dios de haber tenido a sus productos, a sus hijitos, claro, pero algunas de ellas van a fallecer por la enfermedad y no van a poder disfrutar de ese don de Dios, ¿no? Qué barbaridad, doctor. De veras, yo creo que aquí lo que hace falta, y lo platicábamos nosotros antes de iniciar este programa, es que los médicos tengan mayor conciencia, doctor. Educación. Educación, que realmente se metan a estudiar de los temas que verdaderamente son la causa de muerte número 1 en este país. Hablabas de la diabetes increíble. Y de que solamente hay 2 semanas en una currícula de 6 años. Así es. Antes no había ni siquiera la cátedra de oncología, de cáncer. Qué cosa más importante. Está habiendo ya, y están aprendiendo más los médicos, porque hoy en día el cáncer es la segunda, si no es que la primera en muchas latitudes, claro, causa de muerte. Y una de las causas de tener esta enfermedad, el sobrepeso, sí, claro, la obesidad, el tabaquismo, sí, la falta de ejercicio, el antecedente de diabetes también es bien importante, sí, familia, porque, y genética, claro, y la genética hoy en día también ha crecido mucho en cuanto al entendimiento y el conocimiento, sí, y tenemos hoy en día pruebas con las cuales podemos saber cuál es el riesgo de una mutación y de padecer cáncer hasta en un 90-95%. Pero la buena noticia es que lo podemos prevenir. Eso o reducir el riesgo. ¿En dónde o qué tipo de prueba es la que una mujer debe de realizarse para saber si tiene posibilidades de desarrollar el cáncer? Esa es una prueba de sangre, okay, que identifica mutaciones que se llaman BRCA1 y 2, y hoy en día hay una tercera que ya identificamos en México que se llama PALB2. Tenemos las primeras 3 que son hermanas, una de ellas ya tuvo cáncer de mama. Estas se envían todavía a Estados Unidos porque
Ahí es donde se detectó este tipo de tecnología. Es muy fácil, sigue siendo un poco costoso. ¿Sobre cuánto está esa prueba? Más o menos entre 20 y 30 mil pesos, depende del laboratorio, depende de dónde se consigue. Y se puede hacer en Estados Unidos, evidentemente. Se hace aquí en México. Pero allá también. Allá, bueno, desde hace mucho tiempo. Y ha ido bajando de costo y estoy seguro que para dentro de 2, 3 años va a ser una prueba que puedas ir a pedir al laboratorio y pues te costará lo mismo que un examen de tipo sanguíneo. No tanto, pero algo un poquito más específico. Sí. Y conforme ha ido evolucionando la nanotecnología y todo lo que estamos viendo, probablemente en 5 y 10 años vas al súper y te van a poder con una gotita de sangre determinar tu riesgo de cáncer. Es algo de doble filo, ¿eh? Sí, claro. Porque una persona saber que tiene ese riesgo no es tan sencillo, es como tener una enfermedad incurable, sí, si es que no está bien llevado y si no tiene un manejo de un psicólogo que tenga conocimientos para Tenemos un manejar. caso, por ejemplo, el de Angelina Jolie, justamente, que su madre murió por cáncer de mama y ella decidió ir y quitárselas. Su madre tuvo cáncer de ovario a los 53 años. Sí. Y había otros casos de cáncer de mama. Sí. Y lo que acabas de decir es muy cierto. Ese gen que había yo mencionado maneja los dos cánceres, mama y ovario. Y cuando se tiene esa mutación, la probabilidad de tener cáncer de mama es hasta del 95%. No, bueno, es una barbaridad. Pero ella tomó la decisión de quitarse las mamas y ya apenas hace un par de meses se quitó los ovarios. Así es. Pero la ventaja es que habiéndose quitado las mamas, quitarse los ovarios, que conlleva mucho problema por la falta de hormonas, ella ya puede recibir terapia hormonal de reemplazo sin aumentar su riesgo de cáncer de mama. Qué maravilla. Y entonces, bueno, estamos en otra era, en otro mundo y estamos teniendo esas posibilidades. Desgraciadamente estamos hablando de primer mundo y de muchas cosas que lo más sencillo y de lo que hablábamos al principio es que tocarse las mamas te puede identificar un tumor y que es curable cuando está en una etapa temprana. Pero es mejor todavía hacer la mamografía, doctor. Todavía, y tienes toda la razón, porque no se hace el énfasis suficiente. Así es. Es una de las controversias de las cuales hablamos. Se ha hablado mucho en contra de la mamografía por el dolor, por la exposición a rayos X, pero no se habla de la virtud que tiene de detectar tumores de 3 milímetros. Así es. Cuando no tienes que perder la mama, cuando no tienes que recibir una quimioterapia, cuando sales curada en un 99.9% de las veces que son detectados los tumores en esa situación. Entonces, yo invito a todas las mujeres mexicanas y a todas las que nos escuchen en todas las latitudes a que después de los 40 años se vayan a hacer una mastografía al año, y si tienen un familiar de primer grado, madre, hermana y algunas son hijas, acudan con su oncólogo antes. Y se dice que si el caso fue a los 40 años, desde los 30 años se tienen que estar haciendo estudios. Si tienen muchos casos en la familia, que pregunten sobre las pruebas genéticas, porque ya están al alcance de todas y de todos. Sí, claro. Los hombres también pueden tener cáncer de mama. Eso es interesantísimo, ¿eh? Que y acabo de operar un señor que su madre tuvo cáncer de mama bilateral y él debutó, o sea, se detectó un tumor de 3.5 centímetros con ganglios positivos. Y está a tiempo porque ha hecho las cosas bien. Pero si se hubiese tenido la curiosidad de revisarse un poquito más de cerca, probablemente un tumor de menos de 1 centímetro se hubiera detectado en este caso. Este hombre tiene hijas de 20 y tantos años y que tienen muy alto riesgo de padecer cáncer de mama. Se tiene que hacer una prueba genética y casi estoy seguro que va a salir positivo. Claro. Le va a tener que comunicar a sus hijas, a su pequeño hijo. Claro. Que pues es portador de esta enfermedad y que se tienen que hacer las pruebas, tienen 50% de probabilidades de heredar esta mutación. Estoy interesantísima, de veras, este tema. No se pierdan, la semana que entra tenemos más de Frente a Frente. Muy buenas noches.